vasto desierto de Nuevo México, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar secretos antiguos, el millonario vaquero Juan de Dios cabalgaba hacia la estación de tren de Santa Fe, ignorante de que esa noche helada cambiaría el curso de su vida para siempre, pero qué oscuro secreto ocultaba la enfermera congelada que yacía allí, y por qué su llegada traería una tormenta de balas y traiciones. En las sombras crecientes de la venganza, mientras el amor florecía como una rosa en el árido suelo, Juan descubrió que su amada no era quien parecía, y una revelación impactante amenazaba con destruir todo lo que habían construido, pero ¿sobreviviría su corazón al golpe fatal de una bala destinada a otro? Al final de un camino bañado en sangre y gloria, su historia se grabaría en los anales de la historia no por el romance, sino por un acto de heroísmo que sacudiría al oeste entero. Pero ¿qué precio pagaría Juan cuando la verdad saliera a la luz, revelando que su amor era la clave de una conspiración que podía derrocar imperios? En los tiempos antiguos del oeste mexicano, donde el sol abrasador del mediodía se fundía con las frías noches estrelladas, Juan de Dios, el vaquero millonario heredero de vastas haciendas en las tierras áridas de Chihuahua, cabalgaba su corcel negro hacia la estación de tren abandonada en las afueras de un pueblo polvoriento llamado Río Seco, un lugar donde los vientos aullaban como almas en pena y los coyotes merodeaban en busca de presas débiles. Su fortuna provenía de minas de plata que habían enriquecido a su familia por generaciones, pero su corazón endurecido por pérdidas pasadas, la muerte de su esposa en un asalto bandolero, lo hacía un hombre solitario armado con un revólver Colt plateado y un sombrero ancho que ocultaba ojos penetrantes como dagas. Al aproximarse a la estación, construida con madera carcomida y techos de lata oxidada, notó una figura acurrucada contra el viento gélido que azotaba desde las montañas Sierra Madre, una mujer envuelta en un abrigo raído, tiritando como hoja al viento, sus labios azules por el frío invernal que descendía como una maldición de los dioses antiguos. Ella era María Elena, una enfermera llegada de la lejana Ciudad de México, huyendo de un pasado tormentoso que involucraba un hospital plagado de corrupción y un amante traidor que la había dejado por muerta en las calles empedradas. El tren la había depositado allí horas antes, pero una nevada inesperada la había atrapado. Congelando sus huesos hasta el alma, Juan desmontó con gracia felina, su espuela tintineando contra el suelo helado, y se acercó con cautela, su mano rozando el mango de su arma por instinto, pues en esas tierras salvajes, la confianza era un lujo que pocos se permitían. Al verla de cerca, sus ojos se abrieron en sorpresa, pues su belleza era como la de una virgen en un retablo antiguo, con cabello negro como la medianoche y piel morena besada por el sol de los trópicos. «Señorita, ¿está usted bien?», preguntó en un español rústico, teñido del acento norteño que hablaba de ranchos y duelos al amanecer. Ella levantó la vista, sus dientes castañeteando, y murmuró con voz débil: «Ayúdeme, por el amor de Dios. El frío me mata». Sin dudarlo, Juan la envolvió en su zarape tejido a mano por indias tarahumaras, y la levantó en brazos con la fuerza de un hombre acostumbrado a domar toros salvajes. La llevó a su caballo, montándola delante de él, su cuerpo cálido contra el de ella, y galoparon hacia su hacienda, donde fogatas crepitantes y sirvientes leales los esperaban. Pero en ese trayecto, mientras el viento silbaba melodías olvidadas, Juan sintió un palpitar en su pecho que no había conocido en años, un fuego que derretía el hielo de su soledad. María Elena, al recobrar el aliento, le contó retazos de su historia. Huía de un escándalo en el hospital, donde había descubierto fraudes en medicinas que mataban a los pobres. Y ahora bandidos pagados por los corruptos la perseguían. Juan, intrigado y protector, juró en silencio velar por ella, ignorante de que su llegada atraería sombras más oscuras que la noche misma, sombras que involucraban a su propio hermano envidioso, quien codiciaba su fortuna y tramaba en secreto. Al llegar a la hacienda, con sus muros de adobe y corrales llenos de ganado, la instaló en una habitación con cama de plumas y caldo caliente, pero mientras ella dormía, Juan velaba afuera, su rifle listo, sintiendo que el destino había tejido un lazo invisible entre ellos. Poco a poco, en los siguientes días, mientras ella sanaba heridas invisibles, conversaban bajo el porche al atardecer, compartiendo cuentos de vaqueros legendarios y curanderas milagrosas, y un amor naciente brotaba como manantial en el desierto. Sin embargo, una noche, un jinete solitario llegó con noticias alarmantes. Los perseguidores de María Elena estaban cerca, armados y sedientos de sangre, y Juan, con él, corazón en llamas, preparó sus pistolas para una confrontación que pondría a prueba no solo su coraje, sino el vínculo frágil que acababa de nacer.
450 palabras. Mientras los días se convertían en semanas en la hacienda fortificada de Juan, donde los peones cantaban corridos antiguos al ritmo de guitarras desafinadas alrededor de fogatas que iluminaban caras curtidas por el sol implacable del desierto chihuahuense, el amor entre el millonario vaquero y la enfermera congelada florecía como cactus en primavera, pero no sin espinas que amenazaban con desgarrar sus almas. María Elena, con sus manos hábiles acostumbradas a curar heridas de mineros y soldados. En batallas olvidadas, atendía ahora a los trabajadores de la hacienda, ganándose su respeto con remedios herbales heredados de abuelas mixtecas que conocían secretos de la tierra. Juan, cautivado por su inteligencia y espíritu indomable, la cortejaba con paseos a caballo por cañones rocosos donde ecos de leyendas apache resonaban como advertencias, regalándole joyas de plata extraídas de sus minas y contándole historias de su juventud, cuando cabalgaba con Pancho Villa en revueltas que sacudían la nación. Sin embargo, la sombra de la traición se cernía, pues el hermano de Juan, Rodrigo, un hombre amargado por vivir a la sombra de la fortuna familiar, había descubierto la presencia de María Elena y, envidioso del afecto que su hermano le profesaba, tramaba en secreto aliarse con los perseguidores de ella, bandidos liderados por un examante celoso llamado el Diablo Negro, un pistolero con cicatrices que hablaban de duelos perdidos y venganzas pendientes. Una tarde, mientras Juan y María Elena compartían un beso apasionado bajo un mezquite centenario, un disparo lejano rompió la paz, anunciando la llegada de intrusos. Juan, con ojos de águila, avistó a lo lejos una banda de jinetes armados hasta los dientes, polvorientos y feroces, cabalgando hacia la hacienda con intenciones asesinas. «Corre, mi amor, escóndete», gritó Juan, sacando su revólver mientras ordenaba a sus peones formar una línea de defensa con rifles Winchester cargados. María Elena, no siendo una dama frágil, tomó un arma y se unió a la refriega, sus tiros precisos derribando a dos asaltantes, revelando habilidades ocultas que sorprendieron a Juan. Había aprendido a disparar en las calles revueltas de México durante la Revolución, defendiendo a pacientes de saqueadores. La batalla fue feroz, con balas silbando como serpientes y caballos relinchando en pánico, hasta que Juan enfrentó a el Diablo Negro en un duelo al estilo antiguo, bajo el sol poniente que teñía el suelo de rojo sangre. «Ella es mía, vaquero rico», siseó el bandido, pero Juan, con velocidad legendaria, disparó primero, hiriendo mortalmente al villano. En la calma posterior, mientras vendaban heridas, María Elena confesó un secreto shocking. No era solo una enfermera, sino la hija ilegítima de un general revolucionario, y llevaba documentos que probaban corrupción en altos mandos, documentos que podían derrocar gobiernos. Juan, atónito, la abrazó, jurando protegerla, pero entonces Rodrigo apareció, revólver en mano, revelando su traición. «Hermano, la fortuna será mía, y ella morirá por entrometerse». Un forcejeo en Sud, con Juan desarmando a su hermano en una lucha fraternal que culminó en lágrimas y arrepentimiento forzado. Atado y entregado a las autoridades del pueblo, Rodrigo juró venganza desde su celda, pero por ahora, la hacienda estaba a salvo. El amor de Juan y María Elena se fortalecía en la adversidad, planeando una boda bajo las estrellas, ignorantes de que mayores tormentas se avecinaban, tormentas que involucraban espías del gobierno y tesoros ocultos en las minas que atraerían a más lobos al redil. 450 palabras. En el clímax de su saga legendaria, donde el desierto mexicano se convertía en un escenario de gloria y tragedia bajo lunas llenas que iluminaban caminos polvorientos como faros divinos, Juan y María Elena cabalgaban hacia la capital para entregar los documentos incriminatorios que ella custodiaba en un medallón antiguo, documentos que exponían una red de corrupción que llegaba hasta el presidente mismo, involucrando ventas ilegales de armas a bandidos y envenenamiento de pozos en pueblos indígenas. Su viaje era perigoso, plagado de emboscadas orquestadas por aliados de Rodrigo, quien había escapado de prisión con ayuda de guardias sobornados, jurando destruir a la pareja que lo había humillado. En una noche tormentosa, con truenos retumbando como cañones de artillería y lluvias torrenciales convirtiendo el suelo en lodo traicionero, fueron atacados en un cañón estrecho por una docena de pistoleros, liderados por Rodrigo en persona, su rostro deformado por el odio como un demonio de las leyendas yaquis. «Hermano, esto acaba aquí», gritó Rodrigo, disparando una bala que rozó el hombro de Juan, derramando sangre caliente que se mezclaba con la lluvia. María Elena, con coraje de leona, respondió con tiros certeros desde su caballo, derribando a 3 atacantes mientras gritaba plegarias a la Virgen de Guadalupe. Juan, herido pero indomable,
cargó contra su hermano en un duelo épico, sus revólveres escupiendo fuego en la oscuridad, hasta que un disparo final alcanzó a Rodrigo en el pecho, haciéndolo caer de rodillas en el barro, sus últimas palabras un susurro de remordimiento: perdóname, Juan, la envidia me cegó, con el enemigo vencido, pero no sin pérdidas, varios peones leales habían caído en la refriega. La pareja continuó, llegando a la ciudad donde María Elena presentó los documentos ante un juez honesto, desatando un escándalo que hizo historia, derrocando ministros corruptos y salvando vidas de miles en los pueblos oprimidos. Su amor, forjado en fuego y sangre, se convirtió en leyenda. Cantada en corridos por mariachis en plazas empedradas, inspirando revoluciones menores y cambios en leyes que protegían a los débiles, Juan, ahora héroe nacional, donó parte de su fortuna a hospitales en honor a su esposa, quien fundó clínicas en el desierto, curando a vaqueros y mineros con manos milagrosas. Pero el shock final vino años después, cuando en su lecho de muerte, María Elena reveló un secreto guardado. Había estado embarazada durante la batalla final, y su hijo, ahora un joven vaquero, era el heredero de ambos legados, destinado a continuar la lucha contra la injusticia. Juan, con lágrimas en ojos envejecidos, besó su frente, murmurando: nuestro amor y su historia, mi reina del desierto. Así, su historia se grabó en los libros como un romance que trascendió el oeste, uniendo corazones en un tapiz de pasión, traición y redención, recordando a generaciones que en las tierras áridas de México, el amor verdadero podía mover montañas y derrocar tiranos, dejando un legado.